Los asesinatos de los neumáticos desinflados refiere a una serie de crímenes sucedidos en los condados de Broward y Dade en el estado de Florida entre febrero del 1975 y enero del 76. El caso tuvo inicio con la desaparición de Judith Ann Sterling el 1 de febrero del 1975. Cuando la joven de 19 años volvía a su hogar desde su trabajo en un salón de masajes, desapareció sin dejar rastro. 2 días más tarde sería hallada en un canal que bordeaba Broward y Dade County. A partir de entonces no dejaron de encontrarse cadáveres que seguían el mismo patrón casi todos los meses. Barbara Davis Stephens, de 23 años, desaparecería el 12 de febrero para luego ser hallada en un lote abandonado 6 días más tarde, con múltiples puñaladas en el abdomen. El 9 de abril del 75, Arietta Mary Tinker, de 17 años, fue dejada por su marido en el Hippopotamus Lounge de Hollywood Beach a la 1 de la tarde. 3 días más tarde el cadáver fue hallado en el Snake Creek Canal. Aunque no había señales que demostrasen que hubiese un tercero involucrado en la muerte, la policía sospechó que había sido asesinada. Nancy Lee Fox, 19 años, fue encontrada el 15 de junio, 2 días después de que se la viera con vida por última vez. Flotaba en un canal paralelo a la carretera 27. Había sido atacada con un objeto contundente y ahorcada antes de ser arrojada al agua. El siguiente crimen fue ligeramente distinto, pues se encontraron 2 cuerpos, Barbara Susan Schreiber y Belinda Darlene Setterower, ambas de 14 años, junto al mismo canal paralelo a la carretera 27. Las jóvenes habían dejado el hogar de Schreiber el 18 de junio, siendo descubiertas la mañana siguiente por una familia que había decidido salir a pescar. La causa de la muerte en este caso habían sido disparos, y no se encontraron evidencias de que hubiesen sido abusadas sexualmente. Otra joven de 14 fue descubierta el 10 de julio por una familia. La misma se identificó como Robin Leslie Losch, denunciada como desaparecida cuando no regresó a casa tras sus clases de verano. La causa de la muerte en esta ocasión fue ahogamiento. El 22 de julio Ronnie Sue Gorlin desapareció tras dejar su apartamento en Miami Beach para ir a visitar a su madre. Su coche sería encontrado con una rueda pinchada, y ella fue hallada el 23 de julio, desnuda junto al canal de Graham, con signos de haber sido abusada sexualmente y apuñalada. Pasaron apenas 8 días hasta que se cometió otro homicidio. Ellis Rabb desaparecería el 30 de julio, para ser encontrada al día siguiente en el mismo canal en el que la víctima anterior había sido descubierta, solo que en lugar de ser apuñalada, había sido ahogada. Del mismo modo, el coche de Ellis fue encontrado con una rueda pinchada. Pasarían un par de meses hasta la siguiente actividad del asesino el 17 de octubre. En esta fecha 2 chicas, Mary Coppola y Marlene Annabelli desaparecieron, hallándose sus cuerpos 9 días más tarde en un basurero en las afueras de la ciudad de Fort Lauderdale. La última víctima identificada como parte de la serie de homicidios de los neumáticos desinflados fue Michelle Winters, de 17 años, el 11 de enero del 1976. El culpable cometió una serie de asesinatos amplia y activa, sospechándose que se habría llevado entre 12 a 35 vidas. Por ello, el perfil criminal del mismo suponía que se trataba de un individuo con un coeficiente intelectual superior al promedio, tratándose de un asesino inteligente y sexualmente sádico. Se describió como un hombre blanco entre los 20 y 25 años, bien vestido, con un físico atlético y atractivo, posiblemente casado, inteligente y carismático, en las líneas de alguien similar a Ted Bundy. Aunque la policía ofreció $1000 como recompensa por información que llevase a un arresto, nunca se consiguió información que apuntara siquiera a un sospechoso. El modus operandi del culpable se identificó en otros estados, como California, donde mujeres de edades y apariencia similar a las víctimas de Florida eran captadas, abusadas, asesinadas y luego dejadas desnudas en los terraplenes de algún cuerpo de agua. Casi 50 años después de la serie de asesinatos, en agosto de 2023 la oficina del sheriff del condado de Broward anunció la identificación de un posible sospechoso basándose en ADN recogido de la ropa de las víctimas de 14 años Barbara Schreiber y Belinda Setterower. La evidencia genética identificó a Robert Clark Kibler, un hombre con un extenso pasado criminal, incluyéndose robo a mano armada, asalto sexual y asalto agravado en los estados de California y el sur de Florida. Sin embargo, hay 2 problemas. El primero es que los eventos sucedieron hace 48 años y no se sabe cuál podría ser la conexión entre Clark Kibler y las jóvenes de 14 años. El segundo es que Robert Clark Kibler murió en julio de 2019, por lo que no hay forma de interrogarlo para saber su conexión con el crimen.
No se encontraron más muestras de ADN en ninguna otra escena del crimen, por lo no se puede afirmar con certeza que este fuese el culpable detrás de la docena de muertes de los 70 cometidas por este prolífico criminal. El caso del estrangulador de Southside Chicago es uno bastante interesante. Durante la década de los 90 y el 2000, el número de mujeres jóvenes atacadas y asesinadas en el área sur de Chicago vio un incremento repentino, lo que llevó a la prensa a adoptar el título de El estrangulador del área sur de Chicago. Sin embargo, los crímenes no eran obra de un asesino, sino de varios, los cuales cometieron los actos de forma separada e individual, compartiendo modus operandi vagamente similares, lo suficiente para que la prensa los reportara como un solo criminal potencialmente activo. Los homicidios tuvieron lugar en las áreas urbanas del sur de Chicago, una zona reconocida por su alta tasa de crímenes violentos y población marginalizada, perteneciendo a grupos minoritarios y sin educación. Más de 66 muertes entre el 93 y el 2000 llevaron al descubrimiento de los siguientes culpables. Gregory Klepper. Entre el 94 y el 96 fue perseguido por la policía por una serie de cargos de violación en Minnesota. Cuando fue detenido a inicios de mayo del 1996, se le encontró culpable del estrangulamiento de Patricia Scott. Basándose en evidencias reunidas de múltiples casos similares y testimonios, Klepper fue encontrado sospechoso de al menos 26 homicidios contra prostitutas y adictas a las drogas. Según los investigadores, Klepper había estado actuando en distintas áreas de la zona sur de Chicago, pero aunque influenciado por las drogas, admitió haber estrangulado al menos a 40 mujeres. Análisis de ADN lo excluyeron de 14 de los 26 casos en los que se le había encontrado sospechoso. Eventualmente fue condenado únicamente por el asesinato de Patricia Scott en julio del 2001. Ralph Harris. Entre el 92 y el 95, atacó un total de 26 mujeres en Chatham y Avalon Park, violando y asesinado a 6 de sus víctimas, sobreviviendo el resto con heridas de severidad variada. Andre Crawford. Entre el 93 y el 99, arremetió contra la vida de 11 mujeres, la mayoría drogadictas o trabajadoras sexuales, en el área de Englewood. Además de violación y asesinato, se confirmó que mantenía relaciones con los cuerpos tras la muerte. Javert Geralds. Entre el 93 y el 95, estuvo activo al mismo tiempo que Crawford, cometiendo 5 asesinatos que le ganaron el apodo del estrangulador de Englewood. Debido a la acción de 2 asesinos seriales simultáneamente en la misma área, algunos de los asesinatos de Crawford fueron atribuidos a Geralds, y un asesinato de Gerald fue atribuido a otro sospechoso inocente. Geoffrey Griffin. Sospechoso de haber asesinado al menos a 7 prostitutas o drogadictas en Roseland entre el 98 y el 2000. Finalmente, Kevin Taylor, asesino de 4 mujeres, actuando en el verano de 2001. Su última víctima logró escapar y denunciar el ataque, lo que llevó a su arresto y condena de múltiples cadenas perpetuas. El caso del asesino serial de Daytona Beach a la fecha se encuentra resuelto, siendo el culpable tras la serie de asesinatos un hombre llamado Robert Tyrone Hayes. El caso se remonta a diciembre de 2005. El 24 de diciembre la Queta Mae Ganter había desaparecido durante la Nochebuena. Había realizado planes de encontrarse con una amiga para cenar, sin embargo, no aparecería hasta 2 días más tarde en un callejón de Daytona Beach, con un disparo en la nuca. Poco menos de un mes más tarde una trabajadora sexual, Julie Green, fue hallada con un disparo en la nuca, y el 24 de febrero una tercera víctima sería hallada, esta vez estrangulada. El ADN recuperado en las 3 escenas, así como casquillos de balas que compartían muescas balísticas, ayudaron a corroborar la idea de que los 3 homicidios habían sido cometidos por la misma persona. Cuando la investigación ganó un importante desarrollo, se empezaron a interrogar sospechosos que coincidieran con el perfil criminal teorizado, un hombre blanco que estuviese resentido con una expareja, hipotetizándose que los asesinatos se derivaban de una frustración sexual o contra las mujeres. En enero de 2008, casi un año después del último asesinato, otro cuerpo fue encontrado en el área, al igual que las primeras 2 víctimas, con un disparo en la nuca. Según los análisis forenses, la mujer, Stacy Charlene Dash, habría muerto el 11 de diciembre, mucho antes de ser hallada. Otras 3 muertes fueron atribuidas al asesino de Daytona Beach, sin embargo en las escenas de estos crímenes no se halló ADN que coincidiera con el del asesino de los otros asesinatos.
Entre diciembre de 2010 y abril de 2011, con el caso del asesino de Gilgo Beach, se teorizó que ambas series de asesinatos estuviesen conectadas, aunque oficialmente nunca se halló evidencia que sugiriera esta posibilidad de forma genuina. Eventualmente los investigadores decidieron pasar las muestras de ADN obtenidas por una base de datos genéticos, identificándose así a Robert Hayes como un sospechoso principal debido a las coincidencias genéticas, y al hecho de que, en el pasado, se le había considerado sospechoso por haber comprado una Smith & Wesson calibre 40, arma con la que se habían cometido los asesinatos. Con esta sospecha se puso bajo vigilancia a Hayes, y se recolectó una colilla de cigarrillo que había tirado para hacer una comparación entre su ADN y el de la escena del crimen, coincidencia perfectamente, finalmente dando un nombre al asesino de Daytona Beach, sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional el 2 de marzo de 2022. El asesino de prostitutas de Ohio, también conocido como Dr. No, actuó a lo largo de la década del 80, cobrándose la vida de aproximadamente 10 víctimas, sospechándose que hubiese cometido 3 asesinatos en las áreas de New York, Illinois y Pensilvania. Debido a la zona principal de actividad del asesino, la Unión 76 y las carreteras interestatales, una de las ideas principales fue que se tratase de algún camionero. La serie comenzó en abril del 81, con la muerte de Marcia King, una joven que tardó 37 años en ser identificada, siendo uno de los primeros ejemplos de una víctima sin nombre identificada mediante genealogía genética en abril de 2018. El examen forense determinó muerte por estrangulación, con golpes en la cabeza previos a la muerte. El 16 de junio del 81 un camionero encontraría a una mujer severamente maltratada en la carretera en una parada a 1,5 kilómetros de la Unión 76. A pesar de haber sido encontrada con vida, murió 2 días después debido a un severo traumatismo cerebral provocado por un objeto contundente. 2 días después del fallecimiento, una prostituta fue hallada muerta, estrangulada y golpeada como Marcia Matthews, sin ropa interior ni zapatos, los cuales no se encontraron. Los testigos informaron a la policía que la última vez que habían visto a Shirley Dean Tail con vida fue de camino a encontrarse con un cliente regular, al que llamaba Dr. No. En diciembre del 86 otra trabajadora fue hallada estrangulada y golpeada, con algunos de sus ropajes igualmente perdidos. Por las mismas fechas, el cuerpo de Jill Allen fue encontrado en Illinois cerca de la Interestatal 70, y a pesar de encontrarse en otro estado distinto, se la consideró parte de la serie de homicidios del Dr. No debido al modus operandi, siendo la víctima una prostituta, golpeada y asfixiada como método de ejecución, y careciendo de su conjunto de ropa interior y zapatos. Una pista interesante surgió durante la primera semana de febrero del 87. Anne-Marie Patterson, una prostituta de 27 años, fue detenida tras encontrarse activa en su rubro. Durante su arresto, la policía la interrogó con respecto a un posible sospechoso de los asesinatos cometidos contra sus compañeras de trabajo. A esto, Anne respondió dando una descripción potencial del vehículo del sospechoso, sin dar más datos, justificándose diciendo que le daba miedo la posibilidad de ser atacada por informar a la policía. Antes de desaparecer, su marido reveló a la policía que había contactado por radio con un posible cliente el cual varias prostitutas, incluida Anne, habían descrito de forma altamente negativa. 40 días pasados desde su desaparición, Anne apareció muerta. A partir de entonces los medios y la policía adjudicó el nombre de Dr. No al aparente asesino serial tras las muertes. En los años siguientes se señalaron a otras 4 víctimas posibles de Dr. No, varias de las cuales pasaron muchos años sin ser propiamente identificadas, deteniéndose la actividad tras el último asesinato el 19 de abril del 1990. La investigación conllevó el interrogatorio a cientos de prostitutas, proxenetas, camioneros y trabajadores de estaciones de servicio, consiguiéndose la siguiente descripción de un sospechoso. Hombre alto, cabello negro y piel clara, no necesariamente blanco, entre los 25 y 40 años, portador de gafas y con un acento del norte estadounidense. Su coche fue descrito como un camión plateada del 84 con un bloqueador de viento y una capota roja. Se propagaron más de 4.000 fotografías de las víctimas así como identikits del culpable en más de 130 paradas de camiones y estaciones de servicio, y se estableció una recompensa de $10.000 para quien pudiera dar información que llevase a la identificación del Dr. No. Como resultado se detuvieron a 5 sospechosos, todos liberados por diferentes motivos que los excluía como culpables.
En total se hicieron públicos 5 sospechosos. John Fautenberry fue arrestado por múltiples asesinatos en 4 estados diferentes, mas su modus operandi y perfil de víctimas era demasiado diferentes, por lo que fue descartado. En junio del 94, James Robert Cruz Jr. fue sentenciado por el asesinato de una adolescente en marzo del 93. Se hicieron pruebas para comprobar si su ADN coincidía con el de alguna de las escenas del crimen del Dr. No, pero no se presentaron cargos por los demás asesinatos de los 80s, lo que lo descarta como culpable. En el 95, Sean Patrick Goebel, camionero, confesó haber asesinado 2 prostitutas en Tennessee. Las teorías de que pudiera ser el asesino serial tan escurridizo fueron refutadas cuando se comprobó que a inicios de los 80 el joven se encontraba estudiando en la secundaria, y luego a mediados de la década, cuando el asesino tuvo su pico de actividad, se encontraba sirviendo en el ejército, estacionado fuera de Ohio. Delmus Colwyn, un camionero acusado por el asesinato de 5 trabajadoras sexuales, fue considerado entre los sospechosos por coincidencias en el perfil de ADN, sin embargo, aunque confesó otros 2 crímenes en New Jersey, negó con vehemencia estar relacionado en la serie de asesinatos de Dr. No. El último y, en mi opinión personal, más sospechoso de los detenidos, fue Alvin Wilson. En abril de 1991, el camionero Alvin Wilson, de 36 años, fue detenido e investigado debido a la coincidencia de muestras de cabello recogidas de las escenas del crimen. Su registro de tarjetas de créditos y otras evidencias lo señalaban en el área y momento general en el que los crímenes se habían cometido, y además había sido arrestado con anterioridad en octubre del 89 bajo cargos de intento de asalto e intento de asesinato de una mujer. Tras su arresto, una mujer contactó a la policía, asegurando que en 1986 Alvin la había contratado, golpeándola e intentando ahorcarla tras recogerla en su camión. Lamentablemente, las pruebas de ADN fueron inconclusas, por lo que Alvin Wilson quedó libre. Aunque inconcluso no significa necesariamente negativo. El hecho de que el asesino dejase de actuar casualmente por las mismas fechas en las que Alvin Wilson fue arrestado y considerado sospechoso es lo que despierta alarmas en mi mente. Sin embargo, el hecho es que el Dr. No nunca fue identificado conclusivamente. El acoso sexual contra las mujeres es un problema extremadamente prevalente en México, por lo que no es extraño que haya surgido una figura como la de Diana la Cazadora. El 28 de agosto de 2013, una mujer abordó un autobús de la ciudad de Juárez, que recorría la ruta utilizada comúnmente por las empleadas de fábricas de manufacturas, frecuentemente víctimas de acosos callejero o abuso sexual por parte tanto de personas de la calle como por los choferes de los autobuses. Pasados unos 15 minutos sentada en uno de los asientos, la mujer se levantó, aproximándose al chofer del autobús, y le disparó en la cabeza, abandonando el transporte acto seguido. Los testigos del crimen declararon que la mujer tenía una apariencia ambigua. Era de piel morena, pareciendo tener unos 50 años, y cabello teñido de rubio, o según otros testimonios, una peluca rubia. La metodología del crimen asemejaba mucho a una ejecución por parte de un cartel, y el día inmediatamente siguiente del primer homicidio, sucedió otro exactamente igual, perpetrado por una mujer de características iguales, lo que dio pie a la teoría de que se tratase de un crimen pasional. La policía se puso a investigar de inmediato las denuncias de acoso sexual dirigidas contra conductores de distintos autobuses de la región, investigando 12 casos de mujeres abusadas, intentando encontrar una posible sospechosa en la larga lista, sin resultado. Tras los asesinatos de los conductores, distintos medios de comunicación recibieron un correo electrónico, bajo el nombre de Diana, la cazadora de choferes. El mismo decía lo siguiente. Creen que porque somos mujeres somos débiles, y puede ser que sí, solo hasta cierto punto, pues no contamos con quien nos pueda defender, y tenemos la necesidad de trabajar hasta altas horas de la noche para mantener a nuestras familias. Ya no podemos callar estos actos que nos llenan de rabia, mis compañeras y yo sufrimos en silencio, pero ya no podemos callar más. Fuimos víctimas de violencia sexual por choferes que cubrían el turno de noche de las maquilas aquí en Juárez, y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende ni hace nada por protegernos. Por eso, yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres que, al parecer, somos débiles para la sociedad. Pero no lo somos realmente. Somos valientes, y si no nos respetan, nos daremos a respetar por nuestra propia mano. Las mujeres juarenses somos fuertes. Firmado, Diana, la cazadora de choferes.
A pesar de lo cómico y absurdo de su nombre, Pie Grande el asesino fue el nombre dado a un asesino serial sin identificar que se cobró la vida de 7 mujeres tras abusar de estas en Detroit entre los meses de febrero y octubre del 1975. A inicios del 75, 4 mujeres fueron sexualmente abusadas, acudiendo a la policía para realizar una denuncia contra el culpable. Las descripciones de los casos concordaban entre sí, entendiéndose que las víctimas habían sido abusadas por el mismo individuo. Un hombre afroamericano con barba y bigote prominentes, cabello estilo afro, entre los 30 y 35 años, alto y con musculatura desarrollada, teniendo manos y pies prominentemente grandes, lo que probablemente derivó en que los medios lo llamasen Pie Grande. Aunque múltiples testigos describieron el modus operandi del asesino, indicando que conducía un Oldsmobile beige, ofreciendo $15 a cambio de servicios sexuales a las mujeres que ejercían la prostitución en el área, para luego amenazarlas con un cuchillo, golpearlas, abusarlas, sodomizarlas y finalmente estrangularlas, la información referente a la descripción física del sujeto no fue revelada al público hasta llegado el fin del año. Varios activistas de organizaciones no gubernamentales criticaron duramente el actuar de la policía, acusando al departamento de negligencia deliberada a causa del estatus social de las 7 víctimas asesinadas entre el 16 de febrero y el 20 de octubre, todas prostitutas, 5 de ellas de color y 2 blancas. El 27 de enero del 76 se encontró a un sospechoso, Carl Mayweather Jr., un chico negro de 29 años nativo de Detroit contra el que se habían presentado cargos por agresión dirigida a una mujer. Durante un intento de violación contra una mujer en el River Rush, fue detenido y considerado sospechoso principal de los asesinatos, coincidiendo adecuadamente con la descripción del Pie Grande, especialmente dado que calzaba un 42. Una investigación más exhaustiva reveló que poseía coartada para 4 de los 7 asesinatos, lo que lo relevó de toda sospecha. En lo que respecta al verdadero destripador de Cass, o el Pie Grande asesino, nunca se descubrió al culpable tras los crímenes. El asesino de los 7 puentes técnicamente no se identificó de manera oficial, más extraoficialmente, se encontró al culpable de uno de los asesinatos dentro de la serie de homicidios, el cual fue condenado a cadena perpetua por un solo asesinato de un total de 10. Las víctimas fueron exclusivamente mujeres afroamericanas con problemas de drogadicción o involucradas en la prostitución, halladas muertas en las cercanías del Seven Bridges Road de Rocky Mount, ubicado en los alrededores de Edgecombe y Halifax en Carolina del Norte, ganándose así el nombre del asesino de los 7 puentes. El primer asesinato identificado fue el de Melody Wiggins, hallada semidesnuda el 2 de junio de 2005 tras su desaparición el 30 de mayo. La autopsia reveló la causa de la muerte como múltiples golpes con un objeto contundente a la cabeza, recibiendo además varias puñaladas. Durante los siguientes 5 años desaparecerían otras 9 mujeres, hallándose los restos de 7, y desconociéndose el paradero de 2, entre ellas Joyce Renee Durham, vista por última vez el 17 de junio del 2005 en el área de Rocky Mount. El crimen que arrojó luz sobre el asunto fue la desaparición de Taraja Shanice Nicholson, denunciada como desaparecida el 22 de febrero y hallada muerta el 7 de marzo de 2009 cerca del Seven Bridges Road. Similar a otras víctimas de la serie de asesinatos de la época, había sido ahorcada y abusada sexualmente. Durante la autopsia se recuperaron rastros de esperma en la joven de 29 años, los cuales al ser examinados arrojaron el perfil de Anwan Morris Pittman, un delincuente convicto de Rocky Mount. En el pasado había sido arrestado por intento de violación contra una menor de 2 años a la edad de 16. Gracias a un acuerdo con la fiscalía logró obtener la libertad condicional en julio del mismo año al declararse culpable de conducta indecente y aceptar pasar 90 días en un centro de rehabilitación para jóvenes criminales, pero fue expulsado del mismo al involucrarse en una pelea, pasando a estar bajo arresto domiciliario. Su carrera criminal continuaría en aumento, violando su libertad condicional, robando, asaltando físicamente a las personas, resistiendo arrestos y demás conductas ilícitas, la más relevante para este sumario, un arresto en 2007 por agredir a una prostituta en la misma área donde se estaban cometiendo los asesinatos de los 7 puentes. La conducta criminal repetida, sumada a evidencia circunstancial y al último hallazgo de restos de ADN en una de las víctimas, convirtieron a Pittman en el sospechoso principal de ser el asesino serial de Edgecombe County.
Durante el juicio, Anwan Pittman testificó que había contratado los servicios de Taraja Shenice Nicholson 6 días antes del hallazgo de su cuerpo. Seguido el acto la había dejado en una biblioteca del centro de Rocky Mount. Eventualmente fue hallado culpable del asesinato de Taraja Nicholson en septiembre de 2011, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque no se le acusó formalmente de ser culpable de las demás muertes, tanto la policía como los medios afirmaron que debía ser el responsable, principalmente debido al hecho de que tras su arresto la actividad del asesino cesó por completo. Los asesinatos de Gypsy Hill o el nombrado asesino de San Mateo forma un caso curioso, sumando entre 5 a 7 víctimas que, se supuso, formaron parte de la misma cadena de homicidios perpetrados por una misma persona. Sin embargo, a la fecha se han identificado 2 asesinos para 4 de los 5 crímenes. Se cree que podrían haber más víctimas no descubiertas o confirmadas, y uno de las muertes continúa sin resolver. La confusión del caso viene dada de las similitudes entre las mujeres, todas jóvenes de entre los 14 y 19 años de cabello castaño, apuñaladas múltiples veces y abusadas sexualmente, en el condado de San Mateo, California, a inicios del 76. Las investigaciones concluyeron que 5 mujeres formaban parte de la misma serie de asesinatos. Verónica Casio, Tatiana Mary Blackwell, Paula Lois Baxter, Carol Lee Booth, y Denise Lamb. La frecuencia de los ataques al ritmo de un deceso por mes alarmó a la policía, que no dio con ninguna pista que seguir para la resolución del caso, realizándose únicamente un único arresto contra un vagabundo el cual simplemente se encontraba por casualidad en las cercanías de una de las escenas del crimen. La falta absoluta de evidencia forense y de testigos enfrió el caso extremadamente rápido, hasta marzo de 2014, casi 40 años después de los acontecimientos. Cuando el FBI reexaminó los casos, encontraron correspondencia genotípica entre restos biológicos encontrados en los cuerpos de Paula Baxter y Verónica Casio, coincidiendo con un criminal, Rodney Hallbauer, que había reanudado su condena en noviembre de 2013 tras una larga vida de incidencias criminales. Del mismo modo, el ADN de Rodney Hallbauer coincidía positivamente con el hallado en una colilla de cigarro recogida en la escena del crimen del asesinato de Michelle Mitchell, una chica que no se había incluido en la serie de asesinatos de Gypsy Hill. Michelle, que había sido vista por última vez el 24 de febrero del 76, había sufrido problemas con su coche en la intersección entre Evans Avenue y 9th Street. Un testigo dijo ver a alguien ayudándola a empujar su vehículo, pero no pudo dar detalles del sospechoso. Apareció muerta el mismo día, maniatada y con la garganta cortada. Una paciente del Centro Médico de Luisiana en Nueva Orleans, Kathy Woods, confesó haber asesinado a una mujer llamada Michelle, por lo que fue condenada por el crimen y no se realizaron mayores esfuerzos de investigación. 35 años después, en 2015, la muestra de ADN del cigarrillo recogido en la escena del crimen la exoneró de la culpa, convirtiéndose en la mujer que mayor tiempo pasó tras las rejas por un crimen que no había cometido. De este modo se resolvieron 2 de los 5 asesinatos del asesino de San Mateo, teorizándose que también había perpetrado los otros 3 crímenes originales, aunque no se hallaron pruebas que lo terminasen de inculpar firmemente. Más tarde en noviembre de 2017, se encontró culpable a Leon Melvin Seymour por el asesinato de Denise Lamb basándose en pruebas de ADN, dejando únicamente los asesinatos de Carol Lee Booth y Tanya Blackwell como sin resolver oficialmente. A todo esto, un 7º cuerpo fue hallado el 17 de marzo del 76, el de Idel Friedman, una chica de 21 años asesinada con un cuchillo de 20 centímetros en su propio apartamento, apenas 2 días después del asesinato de Carol Lee Booth, lo que ha hecho pensar que o bien Hallbauer asesinó a estas chicas, o un tercer culpable cometió los casos no resueltos de esta serie. Los asesinatos en el Parque dos Paturice sucedieron entre julio de 2007 y agosto de 2008 en Carapicuíba, Sao Paulo, Brasil. Se contaron 13 muertos, 12 de ellos asesinados de un disparo a la cabeza y el restante a base de múltiples golpes dirigidos a la misma zona. El perfil objetivo del criminal eran hombres homosexuales entre los 20 a 40 años, comenzando con el asesinato de José Cícero Enrique de 32 años en el Parque Paturice, un punto de reunión popular de personas gay y de cruising, el 12 de febrero. Aunque según su esposa José no era homosexual, el modus operandi concordaría con los posteriores asesinatos de personas homosexuales, que serían halladas con un disparo en la nuca y semidesnudas.
Debido a la orientación de las víctimas, la prensa y la policía apodaron al criminal como el maníaco del arco iris. El jefe de policía encargado de la investigación declaró que era muy posible que el criminal fuese una persona homofóbica que pensaba que sus crímenes eran una forma de limpiar el país o la ciudad de los gays, posiblemente concertando citas mediante sitios web para luego dispararles con una pistola calibre 38. Este último detalle junto a otras pistas circunstanciales fueron el marco para la teoría de que el culpable podía tratarse de un oficial de policía o ex policía. Gracias a un testigo, el 10 de diciembre de 2008 se detuvo al sargento retirado Jairo Francisco Franco en relación con el asesinato de un hombre homosexual en el parque de Paturís el 19 de agosto de 2008. Aunque la declaración del testigo lo situaba disparando repetidas veces contra la víctima, otro testigo afirmó haber visto a Franco frecuentando el parque en busca de jóvenes gays, y no se cometieron más crímenes con el mismo método, exceptuando el asesinato de un hombre no identificado, el cual fue asesinado a golpes con un objeto contundente. El 23 de agosto de 2011 un jurado lo halló no culpable por 4 votos contra 2. Desde entonces la actividad del criminal cesó por completo. Liselott Schlenger, una mujer de 62 años, se encontraba realizando un arreglo floral el 25 de mayo de 1993, cuando fue asesinada con el mismo alambre con el que preparaba el arreglo. El caso se enfrió pronto, no había más pistas que una muestra de ADN que no sería analizada hasta 2001, donde se daría una coincidencia con otro crimen. El asesinato de Joseph Walsenbach, un hombre de 61 años. Se podría teorizar un modus operandi, una mujer que trababa confianza con ancianos para luego asesinarlos. Otra muestra de ADN encontrada en octubre por casualidad en una jeringa con heroína hallada en un área boscosa por un testigo concordaba con las muestras encontradas en los homicidios. A finales del mismo mes, se encontrarían restos de ADN en una escena de robo. Y así siguieron más de 30 casos entre el 1993 y el 2008 donde esta mujer hacía presencia, actuando en ciudades altamente separadas a lo largo de toda Europa Central. Nunca se encontraba ninguna otra pista que señalase a una sospechosa, las cámaras no la registraban, los testigos no la veían, y sus objetivos, víctimas y modos de actuar eran demasiado dispares entre cada caso, por lo que el criminal pasó a ser apodado el fantasma de Heilbronn en base a sus misteriosos movimientos. Sin embargo, el hallazgo más absurdo estaba por suceder cuando, intentando identificar un cuerpo quemado, se encontraron restos de ADN del fantasma de Heilbronn en las huellas dactilares de un hombre. Esto parecía confirmar las sospechas que se estaban teniendo desde hacía años. La mujer sin rostro, la mente criminal maestra, no existía. Lo más probable era que durante la producción y embalaje de los hisopos con los que se recolectaban muestras de las escenas del crimen, estos se vieran contaminados por una trabajadora. Después de todo, la esterilización llevada a cabo sobre los hisopos destruye bacterias, virus y hongos, pero no el ADN. Finalmente los restos fueron identificados como pertenecientes a una trabajadora de Baviera. Se procedió a suspender el uso de todos los hisopos producidos por Greiner Bio-One, y la mayoría de casos donde se había identificado al fantasma de Heilbronn quedaron inconclusos debido a este error. Alrededor de noviembre del 2003, los residentes del área de Milán, Italia, comenzaron a denunciar en los supermercados que el agua embotellada tenía sabor y olor extraño. Lo que podría haber sido un simple caso de un mal traslado de mercancía que hubiese arruinado el agua, pronto se convirtió en una crisis cuando las autoridades se hicieron eco de que había un criminal suelto intoxicando botellas de plástico con lejía, amoníaco y acetona. Se cree que el primer caso sucedió el 19 de noviembre de 2003, cuando un niño de 11 años terminó hospitalizado en la provincia de Lombardía tras sufrir intoxicación por amoníaco. Cuando se investigó el origen de la intoxicación, se encontraron rastros de amoníaco en una botella de agua de plástico. Las incidencias de este tipo comenzaron a incrementar durante los días siguientes, reportándose envenenamientos en el área de Milán, la ciudad de Sicilia, la región montañosa de Trentino y en las cercanías de las ciudades de Turín y Génova. Reconociéndose el patrón, las autoridades alertaron a la ciudadanía y los supermercados. Los medios nombraron al culpable tras las intoxicaciones como el Aquabomber. La investigación del crimen fue particularmente complicada, dado que el criminal no apuntaba a una sola región o una sola marca de una compañía específica.
En apenas 2 semanas se habían reportado más de 20 casos diferentes a lo largo de toda la zona norte de Italia, extendiéndose luego a zonas más al sur como Sicilia, lo que parecía indicar la presencia de imitadores que utilizaban un método similar para intervenir las botellas. La teoría policial fue que se utilizaban jeringas para introducir pequeñas cantidades del líquido seleccionado justo debajo de las tapas de las botellas, lo suficiente para provocar irritaciones, pero no como para matar a un individuo. Las teorías más lógicas supusieron que el culpable o grupo de culpables tras el crimen debía tratarse de activistas anticapitalistas o ambientalistas, aunque no se descartó del todo la idea de que el objetivo fuese en realidad el sabotaje comercial. Durante los meses siguientes los supermercados retiraron más de 10.000 unidades de agua en botellas de plástico, incrementándose de forma exponencial la venta de agua en botellas de vidrio. Curiosamente, no se detectó que los criminales estuviesen interviniendo también botellas de plástico de bebidas gaseosas, solo enfocándose en el agua, lo cual hace el caso más curioso todavía. Naturalmente, debido a la naturaleza tan aleatoria y repentina del crimen como por la falta de ninguna pista, nunca se realizaron detenciones, ni se sabe nada sobre los motivos que impulsaron al Aqua Bomber a actuar. El fantasma de la carretera es el seudónimo dado a un asesino serial sin identificar que actuó en el asesinato de 6 mujeres negras en Washington D.C., 5 de ellas menores de edad, entre abril del 71 y septiembre del 72. El primer movimiento del criminal sucedió el 25 de abril. Carol Denise Spinks, una niña de 13 años, había sido enviada por su hermana mayor para comprar algunas cosas de la despensa en un 7-Eleven a menos de 1 kilómetro de distancia. De camino a casa luego de la compra fue secuestrada, y 6 días después su cadáver sería hallado detrás del Hospital Saint Elizabeth's, con indicios de abuso físico y sexual. A pesar de esto se la encontró completamente vestida, a excepción de sus zapatos, los cuales no se encontraron en la escena. Darlenia Dennis Johnson fue la siguiente víctima el 8 de julio, secuestrada de camino a su trabajo de verano en un centro recreativo de Oxon Hill. La última persona en verla viva, presuntamente, fue un testigo que la ubicó dentro de un coche negro conducido por un hombre afroamericano. Pocos días pasados de la desaparición, el departamento de policía local recibió una llamada anónima notificando que el cuerpo de Darlenia se encontraba en el mismo lugar en el que habían hallado a la niña de 13 años, sin embargo, por algún motivo el cadáver no fue encontrado hasta 11 días tras el secuestro, en un estado de descomposición tan severo que no se pudo determinar la causa de la muerte o si había sido abusada. Al igual que Carol, se hallaba vestida y sin zapatos. El mismo mes sucedería otro crimen, esta vez más conspicuo y atrevido que los 2 anteriores. Brenda Faye Crockett, de 10 años, había salido a comprar a pedido de su madre alrededor de las 7 de la tarde del 27 de julio. Cuando pasaron las horas, la familia comenzó a preocuparse. Cerca de las 9:20 el teléfono de la casa sonó y fue la otra hija de la familia respondió. Del otro lado de la línea estaba Brenda Crockett, llorando. Un hombre blanco me llevó en su auto, estoy volviendo a casa en un taxi ahora, le dijo a su hermana, añadiendo que creía encontrarse en Virginia antes de cortar de golpe la llamada despidiéndose rápidamente. Pocos minutos más tarde otra llamada llegó al hogar. Esta vez su padrastro respondió. La niña dijo lo mismo que antes, indicando que se encontraba en una casa a solas con un señor blanco. Antes de que la llamada terminase se oyeron pasos pesados, y Brenda Crockett se despidió. Al día siguiente sería hallada a las 5:50 de la mañana por un autostopista en la ruta 50 entre Baltimore y Washington Parkway. El patrón era el mismo, vestida, sin zapatos, pero esta vez con una bufanda anudada al cuello. Con la cuarta víctima, Nenomosia Yates, la prensa se adjudicó el nombre de El fantasma de la carretera para este asesino serial. La última vez que el asesino se comunicaría indirectamente con la policía, dejando pistas de su presencia y actuación, sería con el asesinato de Brenda Dennis Woodard, una chica de 18 años. Tras cenar con un compañero de clase el 15 de noviembre del 71, tomó el autobús de Baltimore a Maryland cerca de las 11:30 de la noche. 6 horas después sería hallada muerta y, a diferencia del resto de víctimas, se encontró con múltiples puñaladas, estrangulada, y aún conservaba sus zapatos. Encima de su pecho yacía un abrigo, y en uno de los bolsillos se encontró una nota, escrita con un papel del cuaderno de la víctima. Este es el equivalente de mi insensibilidad con las personas. Especialmente con las mujeres. Admitiré los demás cuando me atrapen si es que pueden. Fantasma de la carretera.
Análisis a la escritura corroboraron que la nota, muy probablemente, había sido dictada a Brenda Woodard por el asesino. Aunque múltiples agencias se involucraron en la investigación de este asesino serial por su extraño comportamiento y actitud retadora, el caso nunca llegó a ver ningún avance sustancial, siendo abierto y cerrado en distintas ocasiones, manteniéndose en la actualidad como un caso sin resolver con una recompensa de $150,000 a quien pueda dar una pista que lleve a la identificación del culpable. Por desgracia, debido a las prácticas de la época de relegar los archivos y evidencias policiales a los detectives asignados a las investigaciones criminales del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, una gran cantidad de archivos referentes al fantasma de la carretera así como artículos de evidencia se han perdido con el tiempo, al igual que los investigadores, quienes se han retirado o muerto desde entonces. A lo largo de la investigación se consideraron 4 sospechosos, 2 de ellos trabajando en conjunto. Edward Selman y Tommy Simmons eran 2 policías que fueron arrestados por el asesinato de Angela Dennis Barnes, una joven afroamericana de 14 años que se creyó parte de la serie del fantasma de la carretera. Eventualmente esto fue descartado, y los acusados fueron imputados únicamente por el asesinato de esta joven. Robert Askins fue otro sospechoso. Nacido en 1919, a los 19 años envenenó con cianuro un whisky y lo ofreció a 5 prostitutas en un burdel, ofreciendo dinero a quien se lo pudiera beber más rápido, resultando en la muerte de una de ellas, Ruth McDonald, de 31 años. 2 días más tarde apuñaló a otra prostituta, Elizabeth Johnson, en el mismo prostíbulo. Esto llevó a su arresto y posterior interrogatorio en el que confesó que simplemente odiaba a las mujeres, en especial a las prostitutas, ya que había contraído una enfermedad por culpa de una de ellas. Fue declarado legalmente demente e internado en el Hospital St. Elizabeth's. Salió libre en 1951, y no pasaría un año hasta su siguiente ataque contra Laura Cutt, una mujer de 42 años a la que estranguló. En el 54 sería acusado de varios ataques similares, y el caso de asesinato del 1938 por el que había sido imputado originalmente fue revisado, determinándose que se encontraba legalmente cuerdo durante el momento del crimen. Aunque se intentó condenarlo a 15 años por asesinato en segundo grado, por una tecnicalidad legal los cargos se anularon y quedó libre en 1958, lo que le dio la oportunidad de estudiar una tecnicatura en computación, uniéndose a la Fundación Nacional de Ciencias. Desafortunadamente este aspecto prometedor se vería arruinado en marzo del 77 con el secuestro y violación de una mujer de 24 años, y terminó siendo condenado a cadena perpetua, muriendo a la edad de 91 años el 30 de abril de 2010. Durante la época de actividad del fantasma de la carretera se estudió la posibilidad de que Askins tuviera algo que ver con los crímenes, debido a su conducta criminal pasada y a una pista sugerente hallada en su hogar. Un documento de la corte donde un juez utilizaba la palabra equivalente, o tantamount, una palabra inusual en el lenguaje coloquial y que el fantasma de la carretera había utilizado en su carta dirigida a la policía. Al ser interrogado por la prensa, Robert Askins negó cualquier conexión con los asesinatos del fantasma, diciendo: "Carezco de la perversión mental requerida para cometer crímenes semejantes". Tomando en cuenta el perfil de sus víctimas, mujeres mayores por lo menos de los 21 años, y no exclusivamente afroamericanas, tal declaración parece tener su bizarra forma de sentido. Finalmente se consideraron como sospechosos a los miembros de la banda criminal Los Violadores de Green Vega, un grupo responsable de actividad criminal colectiva, incluyendo secuestro y violaciones en Washington Beltway. Durante los interrogatorios, un miembro de la banda implicó a otro, el cual le había dicho que estaba involucrado en uno de los asesinatos de Beltway. A cambio de permanecer anónimo, prometió ofrecer información del asesinato, indicando un lugar y fecha para el crimen, y un dato clave que el público no conocía, solo los detectives y el culpable. El preso clamó no ser culpable del homicidio, y su coartada corroboraba tal afirmación. Sin embargo, luego de que un candidato de Maryland anunciase públicamente que gracias a la información proporcionada por un hombre en la prisión de Lorton se habían realizado avances en el caso del fantasma de la carretera, el informante decidió callarse por completo, negando haber dado información y declinando futuras entrevistas e interrogatorios, arruinando probablemente una de las pocas pistas que seguir para encontrar al culpable de esta serie de asesinatos.